Estamos ahora frente a este campo, que ahora es un campo raso, ¿no? Libre. Pero imagínense que en realidad este campo estaba atravesado por dos grandes líneas de robles sagrados y que como transeúntes ahora, ¿no? Visualicemos que vamos a empezar a transitar esta línea de robles que nos van a llevar al centro del Thor, ¿no? Entonces acompáñenme. Y desde aquí estamos atravesando los campos. El Thor está allá a la distancia, no lo vemos porque estamos muy bajos, pero vamos a ir acercándonos y vamos a ir descubriéndolo. Y les cuento también un poco algunas reseñas de este sitio, ¿no? Este sitio del sur de Inglaterra era habitado hace 10.000, 12.000 años por una raza de gigantes que pertenecían a la era lemuria, ¿no? Los lemures eran esta civilización en profundo contacto con la madre naturaleza, ¿no? Que vivían en completa armonía con Gaia, ¿no? Y en esta sintonía los lemures desarrollaban entonces una intensa práctica y trabajaban en continua colaboración con los elementales de la tierra, con los animales, con los árboles, con los otros hijos de Gaia, con las otras especies que cohabitan en el planeta Tierra o con nosotros ahora humanos. Y los lemures eran una raza más grande, ¿no? Eran una raza de seres que serían considerados hoy como gigantes, ¿no? Y estos lemures quedan hoy en nuestra bagaje de conocimientos como las antiguas razas de gigantes que habitaron la Tierra. Y si vamos viendo las diferentes culturas y las diferentes tradiciones del origen de la Tierra, el Popol Vuh, las leyendas y las tradiciones de estos territorios celtas nos cuentan que el creador empezó por crear razas de gigantes. Esta fue la raza, la experiencia consciente en la tierra de los lemures, ¿no? Y cuenta la leyenda que los lemures, un pequeño grupo de lemures que habitaban todavía el sudoeste de Inglaterra, eran conocidos como los gigantes, ¿no? Y hay hasta el 1400 relatos de gigantes habitando en estas tierras, y fueron ellos, los lemures, los que enseñaron a los sacerdotes druidas el arte de conectar con los elementales de la naturaleza, el arte de hablar y comunicar con las inteligencias, ¿no? De los árboles, de las flores, de las plantas, de los animales. Y fueron los lemures los que hicieron esta antiquísima conexión entre el mundo consciente, ¿no? De los humanos y el mundo de las otras formas de existencia en la naturaleza, en la superficie de Gaia. Y esta antigua conexión, este pacto de colaboración que forjaron los lemures, lo asumieron luego los druidas, y hasta el día de hoy es lo que hace que este espacio geográfico de esta región de Inglaterra sea mágico, ¿no? Es un lugar donde los reinos de la naturaleza están abiertos y disponibles para contactar todavía con los seres humanos por la perpetuación de este pacto que viene de hace más de 7.000 años. Entonces, en estas tierras magnetizadas por los lemures, con su poder y su sabiduría de resonar con Gaia y pulsar con la madre tierra, perpetuada por los druidas, se crea este ambiente mágico, ¿no? Que permite que se asienten moradores de otras dimensiones y que sean fácilmente disponibles para el contacto humano. Vamos entonces a seguir caminando juntos, acercándonos de a poco
al Thor, y a medida que caminamos y nos acercamos, vamos a pensar y repasar cómo aparece geográficamente el Thor. El Thor es esta montaña, ¿no?, que aparece en una zona de relieve bajo de Inglaterra, y tiene una forma piramidal, ¿no? Es un hectaedro, es verdaderamente el pico de una pirámide. Y los geólogos nunca pudieron verdaderamente identificar a ciencia cierta y por métodos científicos cuál es el verdadero origen. Y hasta el día de hoy hay teorías múltiples que dicen que podría ser una construcción humana, y muchos dicen que no, que es un relieve más de la naturaleza. Entonces les propongo que atravesemos juntos esta primera pendiente, y vamos a volver luego a hablar del Thor cuando aparezca ante nuestra vista. Entonces vengan con nosotros, que hacemos el camino juntos. Como ya acabáis de ver, ese arco nos hacía pasar el segundo portal, que nos sigue continuando llevando hasta el Thor. Todavía no lo vemos. Sí, hay mucha historia todavía por recorrer hasta llegar a poderlo ver. Hemos hablado de los lemures y ahora vamos a continuar hablando con la segunda raza, ¿no?, más conocida, que apareció, que eran los atlantes, que vinieron después. Hubo mucha, ¿no? Los druidas estuvieron en conexión con los atlantes. Se dice que Merlín, el mago Merlín, que residió aquí y que se nota mucho su presencia y su trabajo en el Thor, es el último atlante, es uno de los últimos atlantes que estuvieron en la Tierra, y de ahí su poder con la alquimia y el trabajo con la magia, porque los atlantes tenían esa capacidad, y fue todo el trabajo que luego hizo Merlín y traspasó a parte de sus discípulos, entre ellos a Morgana, en estas tierras. Y vamos a seguir continuando abriendo por este punto. Como veis, ya vamos subiendo un poquito más. En aquella época, en realidad todo este valle era una isla. De ahí que venga el nombre de Glastonbury. Glastonbury viene de cristal, el glass, porque con el reflejo de las aguas, al verse reflejado, parecía que realmente era un cristal que rodeaba a la isla. Y se conoce como Avalon. Avalon en el antiguo idioma de aquí, no en el inglés, es tierra de manzanos. Realmente en la base del Thor, si podemos, a lo mejor nos acercamos hasta el Orchard, estaba rodeado de manzanos, el árbol de la vida, y realmente aún hoy en día hay un pequeño campito de manzanos en la base del Thor, siguiendo o manteniendo ese espíritu que tuvo siempre la isla de Avalon. Vamos a continuar por este peregrinaje para ir profundizando un poquito más en cómo los druidas impregnaron esta tierra, continuaron con ese espíritu de los lemures que habían impactado sobre el contacto con la naturaleza, el respeto hacia todos los reinos, el trabajo con todos los elementales, y de ahí que sea el Thor el centro del corazón, Anahata, con ese amor incondicional a todo lo que nos rodea, con vivir en equilibrio y en armonía con todos los reinos, que nos va a ir enseñando a este punto. Otro aspecto también importante es que hoy en día el Thor no es solo el centro energético del corazón, sino también nos conecta con Ajna, con nuestra conciencia superior, con nuestro sexto chakra. Y es importante hacer este trabajo de conciencia, de volver, ¿no? Tal vez nos hemos polarizado demasiado, hemos perdido esta esencia de contactar con la naturaleza, con los elementales, en vivir en armonía
con ellos y no sentir que nosotros somos dueños de ellos o podemos hacer un uso y un abuso por parte de ellos, sino que vivimos en sinergia con ellos y que necesitamos tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos para poder habitar el planeta Tierra. Vamos a continuar entonces por esta ascensión que nos va a llevar al Thor para poder seguir profundizando poco a poco en las historias que nos va enseñando. Vemos entonces cómo aparece el Thor, ¿no? Que se eleva en la superficie y desde aquí podemos un poquito vislumbrar su aspecto piramidal, ¿no? Y como nos contaba Eva, la raza después de los lemures, la estatua de Nadán de estas tierras, la raza de los gigantes, en íntimo contacto con la naturaleza, aparece la próxima raza, la raza de los atlantes, y esta raza de poderosos magos que tienen dominio sobre las aguas, ¿no? Sobre los mares, establecen colonias a lo largo de todo lo que hoy sería el Mediterráneo. Y también tienen colonias y tienen poblaciones en esta isla, ¿no? Que luego se conoce como Albion, la Isla Blanca. Y esta raza de atlantes que desarrollan al extremo tecnologías que hasta el día de hoy nosotros no conocemos, que están en relación con el sonido y el trabajo con los campos energéticos etéricos del planeta Tierra, están en íntimo contacto con civilizaciones estelares, ¿no? Y son frecuentemente visitados, y en la superficie de la Tierra, nuestra Tierra en Gaia, hay cónclaves, hay reuniones, hay grandes congresos, por así decirlo, con seres de otros sistemas planetarios. Y entre los sistemas planetarios que apadrinan a la humanidad incipiente, en este caso a la raza Atlante o al período Atlante, están los seres de Sirio. Y estos seres de Sirio tienen una tecnología muy elevada en relación a los campos energéticos de los globos estelares, y conocen muy bien a Gaia, la Tierra, y explican a los atlantes cómo ayudar a revitalizar los campos energéticos y las columnas de energía, como si fueran las columnas de nuestro cuerpo, energéticas del cuerpo humano. Lo mismo pasa en Gaia, y los seres de Sirio explican entonces y enseñan a la civilización atlante cómo facilitar el flujo energético en diferentes puntos de la Tierra. Y para esto los ayudan y los asisten con su tecnología basada en el sonido, como es lo que más nosotros conocemos hoy en día como el sonido, pero sería el componente vibratorio del éter. Les enseñan cómo construir o hacer construcciones que en diferentes puntos del planeta puedan hacer fluir ondas etéricas como olas energéticas para facilitar el flujo de energía de Gaia. Y en esta ola de construcciones, estos seres de Sirio están en contacto con diferentes colonias atlantes en diferentes puntos del mundo. Y es en este periodo donde se construyen las grandes pirámides, de las cuales hoy sabemos, las pirámides del Plato de Giza, ¿no? De la meseta de Giza, y también la pirámide del Thor. Y los últimos 100 años también nos han permitido identificar diferentes construcciones piramidales en diferentes partes del mundo, incluido en la Antártida. La Antártida, que en este momento no estaba en el polo sur de la Tierra, sino que era uno de los aspectos, una de las franjas ecuatoriales, tiene también, ¿no? Tiene también construcciones piramidales que el futuro, ¿no? La ciencia del futuro nos estoy segura que va a traer a la luz, pero que ya mucha gente conoce de su existencia. Y bueno, esta estructura piramidal es una de las estructuras que se construyeron durante la civilización atlante para asistir al flujo de energía de la Tierra. Y dentro
de la historia de la civilización atlante. No vamos a entrar en profundidad, pero cuando hay una guerra entre diferentes familias por cómo organizar la civilización, y se usan energías relacionadas con el sonido en su capacidad destructiva, que podríamos comparar hoy en día con lo que sería una energía atómica, ¿no? Y la civilización atlante sucumbe y cae, como luego de toda caída, de toda tragedia, siempre están los conocedores, los sabios, los videntes, los que ven lo que está pasando, y aunque no están de acuerdo con el curso de la historia, son los responsables de asegurar la perpetuidad del conocimiento, ¿no? Y uno de estos grandes sacerdotes atlantes que tienen la visión de lo que va a venir y se le encomienda preservar todo el aspecto positivo del conocimiento atlante, ¿no? Su aspecto superior, su conocimiento de la tierra y de la magia de los mundos sutiles. Uno de estos grandes seres que deja las tierras atlantes por mar, en un barco, ¿no? Y que ve los tsunamis que destruyen la Atlántida, pero que parte con un grupo de alumnos muy jóvenes de tierras atlantes hasta estas tierras, es aquel gran sabio que hoy conocemos como Merlín, ¿no? Entonces es este sabio atlante, este sacerdote que llega a estas tierras y que instaura en Albion, en la Isla Blanca, la tradición de magia que preservaban los sacerdotes de la antigua Atlántida. Entonces este es el origen de Merlín, y desde los tiempos atlantes hasta la actualidad, Merlín es esta presencia de gran maestro, sabio, mago, alquimista, que asiste en el camino a aquel que se acerca buscando transformación, y que está disponible en todo sitio, pero que está más fácil de encontrar, o es más fácil para nuestra conciencia poder acercarnos a su figura y a su energía en estas tierras de Avalon. Entonces seguimos nuestro camino hasta la cima del Thor, y vamos a contar un poco más entonces de Merlín y su obra en estas tierras. Hemos hecho aquí un pequeño alto en el camino, porque era importante, o nos parecía importante, poderos mostrar este punto que tenemos aquí detrás, esta montaña, que no sé si se ve muy claro porque hoy realmente es un día típico británico, eso sí que lo tenemos que reconocer, pero dificulta un poco la vista. Son unas montañas donde había unas minas de estaño, y es aquí donde José de Arimatea en barco llegó hacia las Mendips para hacer su trabajo, y también todo su trabajo que hizo, no solo a nivel material y mundano con el estaño, sino también su trabajo espiritual que desarrolló aquí en el Thor y en Glastonbury. Este punto es importante porque el Thor, hemos hablado de los puntos energéticos de la Tierra como chakras, pero como ya sabemos, los chakras también se conectan por diferentes micropuntos planetarios. Sí, sería como los puntos de acupuntura en el cuerpo de la medicina tradicional china, que nos lleva a los centros energéticos más grandes del cuerpo. Y el Thor nos une dos líneas, dos ley lines, estas líneas energéticas que van confluyendo en el planeta, que son la línea de San Michael, que cruza toda Inglaterra desde la punta, desde realmente San Michael Mount, y va cruzando, llega hasta Glastonbury y va siguiendo por Avebury, cerca de
también Stonehenge y demás, y la línea de St. Mary que cruza desde Egipto, va cruzando el Mediterráneo, cruza Francia y llega hasta aquí. Y vamos a hacer hincapié más en la línea de St. Mary, conectando, como bien ha dicho Cecilia, las pirámides de Giza. Que cuando hablamos de pirámides es importante que remarquemos que no son pirámides, sino que son realmente octaedros y que unen esos tres reinos que hemos comentado antes, que es el inframundo, el underworld, el medio y el superior, y que como si nos fijamos en la forma que tiene un octaedro, las dos puntas se ensanchan en el centro, que nos están diciendo que si conseguimos conectar estos dos puntos podemos realmente desarrollarnos en esta tercera dimensión y hacer el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, ya hemos visto en el canal de Anima varios puntos, Cecilia hablando sobre el trabajo de los esenios, cómo los esenios hicieron trabajo en Egipto, y también con Cecilia y conmigo hablando del camino de María Magdalena que hicimos el verano pasado, transitando por estos puntos energéticos que nos llegan otra vez de camino a conectar con el Thor. De hecho, en las ley lines veremos que hay otros puntos energéticos entre medio, como puede ser el Mont Saint-Michel en Francia, Chartres, y diferentes puntos energéticos que van uniendo hasta llegar a Alejandría. Pero nos parecía importante remarcar cómo este es el punto de unión, las Mendips que atrajeron a José de Arimatea a llegar y a entrar por aquí a la Isla Blanca. Vamos a seguir con el camino al Thor y ya seguiremos profundizando un poco más hacia adelante. Hicimos ahora esta parada, ¿no? Viendo el formato y la silueta del Thor con su cresta, con su pirámide coronada por la torre de San Michael, y alrededor estos valles fértiles, ¿no? Y estas zonas en el Neolítico, en la era neolítica, se la conocía como Somerset, en inglés, ¿no? Summer viene de verano, set es el lugar, ¿no? El setting, el espacio del verano. Y estos eran los territorios donde en el verano, cuando bajaban las aguas, las tribus celtas que muchas veces migraban de un sitio al otro, venían a instalarse en el verano, porque eran más frescas, porque eran más fértiles, ¿no? Y podemos imaginar también desde esta visión cómo la isla de Avalon era justamente una isla porque estaba rodeada de estas tierras más bajas de pantanos, ¿no? Y cómo desde el río Avon, que está en la cercanía de Bristol, había una continuidad de canales y de acueductos de agua en estas tierras que estaban durante gran parte del año completamente inundadas, y cómo en el medio de estas tierras de agua, como explicó antes Eva, surgía, ¿no? Salía el Thor a la distancia como la isla de Avalon. Y vemos también desde aquí como arriba, luego en la época ya medieval, en el 1200 y tanto, se construyó una iglesia a el arcángel de las alturas, al arcángel regente de los picos, ¿no? Encargado de la elevación y el conocimiento, y que el mentor de la evolución consciente de la humanidad, que es el arcángel Miguel. Y en el pico del Thor entonces se construyó una iglesia completa, entera, que tenía su torre, ¿no? Como toda iglesia tenía su torre central. Y cosa extraña, ¿no? Si las hay en estas tierras de Inglaterra, en el año alrededor del 1269 hubo un terremoto, y este terremoto derrumbó la nave de la iglesia, y lo único que queda
y que podemos apreciar desde acá es la Torre de San Miguel. Y esta Torre de San Miguel funciona ahora como una antena de roca que ayuda a anclar los mundos, los 3 mundos de los que hablábamos, el inframundo, el mundo medio y el mundo superior, y es en este espacio geográfico donde en otra dimensión funciona la gran escuela iniciática de misterios de Avalon, ¿no? Y como cualquier escuela, como cualquier centro de aprendizaje, tiene diferentes etapas a transitar. Y tenemos los mundos subterráneos, que están representados por los elementales de la piedra, ¿no? Los elementales de la naturaleza, los árboles que están aquí, la conciencia de los árboles y de la tierra habita en otra dimensión, a pesar de que su cuerpo físico esté presente en esta, la conciencia habita en dimensiones inferiores, no inferiores desde un punto de vista de juicio o escala, ¿no? Sino en otro sistema vibratorio, en otro sistema energético. Y el gran maestro, el director de esta escuela, que podría ser como el equivalente a kindergarten, no porque es inferior, de nuevo, no es un juicio de valor, sino porque es los primeros pasos, ¿no? Los primeros pasos de conciencia en el mundo de la materia. Y el director de esta escuela, de los mundos inferiores, es un gran ser, también remanente del mundo atlante, que se llama Wenapnur. Y vamos a hablar un poco más de él por ahí en un video en separado para contar quién es Wenapnur y qué tarea hace en el planeta y cómo es su vínculo a través de los sacerdotes druidas con la antigua Atlántida. Y en el Middle Realm, en el reino del medio, donde habitamos nosotros, tenemos nuestro cuerpo y nuestra conciencia, el gran maestro es Merlín por un lado, pero hay otra grande sacerdotisa. Acuérdense que este mundo del medio está caracterizado por la dualidad, entonces hay una directora y un director, y el director de la escuela es Merlín y la directora de la escuela es Morgana, ¿no? Y probablemente también tengamos que tomar en algún momento un tiempo para explicar la historia de Morgana y cómo tiene tan mala fama, pero cómo es una gran sacerdotisa de las escuelas de misterio desde la antigüedad y trae hasta el día de hoy y representa las escuelas ligadas con el conocimiento de Isis y del sagrado femenino que nos une también con los seres estelares. Y finalmente, el director, ¿no? de la escuela superior o de los mundos angélicos es el arcángel Miguel, ¿no? Que es el gran iniciador de la humanidad en esta nueva era de Acuario y el que supervisa de cierta forma desde los mundos de existencia más sutiles el flujo del conocimiento y el que asiste y guía a la humanidad en el camino de aprendizaje iniciático. Así que bueno, pensemos que esta visión del Thor nos podía ayudar a explicar estos conceptos y también a visualizarlo, ¿no? En nuestras mentes como esta isla de Avalon surgiendo en el medio del paisaje de Somerset. Seguimos juntos el camino. Acá en el núcleo de entrada de este templo sagrado del Thor. Estamos verdaderamente en la colina que es la falda de esta pirámide octogonal que ancla las energías de los diferentes mundos y que facilita el contacto energético y también la transmisión de conocimiento e información. Y en este portal entonces está el guardián, ¿no? Que está representado por este árbol y que perdimos de nuevo que se nos dé el acceso para poder entrar no solamente al espacio físico sino también al espacio interno de la escuela de Avalon y pedimos entonces autorización para acceder a los espacios de conocimiento, a la transmisión de información en forma de
lecciones de alma y sobre todo de guía en el camino que estamos haciendo internos para la evolución de la conciencia y para la conexión con el ser, ¿no? Con el yo soy. Entonces pedimos la asistencia de los guardianes de este portal para que nos abran el acceso a el Sanctum Sanctorum de este sitio sagrado de Avalon. Y antes de iniciar el camino de ascenso, ¿no? Al aspecto más masculino y energía positiva en el sentido de expresiva, ¿no? Del Thor, vamos a ir a un lugar mágico en una de las facetas de la pirámide de Thor, que es un pequeño campo lateral donde hay un orchard, ¿no? Que es un jardín de manzanos, ¿no? Y en este lugar especial del jardín de manzanos hay un gran deva con características. Los devas no tienen, ¿no? Un género, en el sentido que nosotros conocemos a nivel sexual, pero sí tienen trazos de polaridades, ¿no? Y este gran deva que custodia este campo de manzanos tiene un aspecto de una gran presencia angelical con un aspecto femenino, ¿no? Y en este espacio siempre reina la calma, el silencio, y es muy, muy sencillo contactar con los elementales de la naturaleza. Entonces vemos acá Avalon Orchard. Recordemos que lo que se reproduce acá es un poco en este espacio lo que había en la antigüedad todo alrededor del Thor, que era estos campos de manzanas, ¿no? Y vamos a pedirle a Eva, por favor, que nos cuente ella por qué es importante la manzana en la tradición espiritual de Occidente y qué representaba el fruto del manzano para los druidas. Entonces le paso la palabra a Eva. Pues ya estamos aquí en el orchard, que hay, como veis aquí, los manzanos también por aquí detrás. Las manzanas todavía están muy chiquititas, no sé si las vais a poder apreciar. Será más en otoño cuando ya estén en todo su tamaño. Pero esta tierra de Avalon, tierra de manzanos, como se le conocía, que están en la base, rodeando al Thor como tierra fértil, cuando nos hablaba Cecilia de Somerset, y hablaba de cuando era en verano que bajaba el nivel del agua de la isla y quedaba más ese residuo pantanoso como tierra fértil, es el que daba la posibilidad de generar estos manzanos, estos frutos que salían. A todos nos suena el árbol, ¿no? El manzano, como la manzana, el fruto prohibido que Eva comió en el jardín del Edén. Al manzano se le conoce, ¿no? En muchas civilizaciones, en muchas culturas, es el árbol de la vida, es el árbol de la ciencia. Y la importancia que tiene el simbolismo de Eva tomando de forma consciente esa manzana y alimentándose con ella, nos habla de ese poder individual que tenemos los seres de tomar conciencia y desarrollarnos de forma individual, ¿no? Hablamos en ese momento en el jardín del Edén, en el que todos eran hijos de Dios, hijos angelicales, con una conciencia como más grupal, podríamos decir, más unida en un todo. Y Eva, de forma consciente, comió la manzana y decidió salir de ese jardín para aventurarse y emprender lo que hoy conoceríamos como el camino del héroe, ese camino que ella de forma consciente quiso transitar para volver a llegar al mismo punto, que es a tomar conciencia con el todo. Pero es ese camino
que nos habla de estas aguas pantanosas que debemos transitar, todo ese aspecto, ¿no? En psicología hablaríamos de la sombra cuando hablamos de Jung, ese inconsciente colectivo o arquetípico cuando habla Jung. ¿Qué estaríamos hablando de esa sombra, esos aspectos de nuestra personalidad que tenemos que transmutar y seguir hacia adelante para poder llegar a volver a conectar con esa unidad colectiva, ¿no? Emprender el camino del héroe, el camino del yo soy, identificarnos como seres individuales, hacer el camino de la dualidad entre yo y ellos, para luego, al final del camino, entender que en realidad somos un nosotros y somos un todo. De ahí la importancia de este aspecto en la base del Thor como contrapunto de las dos polaridades para que pueda fluir ese corriente energético como polo positivo, la base, ¿no? El Thor, y como aspecto negativo el Lord Chart, el inframundo, también con Gwen-Abnur, cuando nos lo citaba Cecilia, para que pueda fluir ese canal energético que si quitamos uno de los dos aspectos, no estaría posible el flujo constante de la energía, porque solo estaríamos en uno, ¿no? Entonces es importante entender la dualidad, qué nos enseña vivir en la dualidad y cómo debemos integrar estas dos partes. Estamos acá finalmente tras el ascenso por el lado oeste del Thor. Llegamos a la cima y tenemos acá en el trasfondo la imagen de la torre de San Miguel y la plenitud de la potencia del Thor, ¿no? Y en este sentido, San Miguel, ¿no? El arcángel Miguel, contábamos que es el patrón de los espacios elevados, y las montañas, las colinas, las pirámides construidas en forma natural o artificial, ¿no? Por el hombre, constituyen el punto de unión entre lo celestial y lo humano, ¿no? Entre la tierra y el cielo. Y el ascenso, ¿no? Al Thor, el ascenso a la cúspide de esta colina pirámide octaedro, representa el ascenso de la conciencia individual al sitio donde puede encontrarse con lo absoluto, ¿no? Donde puede encontrarse con la guía, con la presencia de los maestros. Y está representado en la simbología de las tradiciones religiosas en la antigüedad en múltiples relatos, incluido, por ejemplo, el ascenso del monte Sinaí, ¿no? Donde Moisés sube al pico del monte para recibir, ¿no? De los seres celestiales las tablas de la ley. Este ascenso, este camino de ascenso, simbolizado por ascender la masa de la montaña, ¿no? Esta estructura rocosa, es el esfuerzo que ponemos nosotros de forma individual por ascender a lo superior de nosotros mismos, ¿no? Hasta el centro de corona que nos une con la totalidad. Y el absoluto es inconmensurable y difícil de abarcar en nuestra pequeña conciencia individual, pero tiene mediadores muy potentes, que son los seres de los reinos angélicos. Y en este sentido, el arcángel Miguel, este arcángel de fuego, de transformación, es el que nos asiste, nos toma de la mano en el camino de ascenso, nos guía, prende la llama de la voluntad en la oscuridad de la noche, de la materia, y nos ayuda a ascender a lo más alto de la montaña, que no es otra cosa que lo más alto de nosotros mismos.
Entonces, este camino de peregrinaje, ¿no? Que recorre nuestros propios centros energéticos, lo vivimos afuera y lo experimentamos externamente como un ascenso desde nuestros centros inferiores hasta el centro del corona, ¿no? Pasando por el centro del corazón. Y generalmente lo que pasa al lado de una montaña de ascenso es que entramos en el centro, siempre en el centro del corazón, y este centro del corazón está representado muchas veces por un santuario, ¿no? Un sitio de oración, donde empezamos el peregrinaje, ¿no? Esto vamos a ir a verlo ahora que bajemos por el otro lado del Tor a encontrar a las figuras de la madre, ¿no? En estas dos fuentes, la fuente blanca y la fuente roja. Y este es el sitio donde uno entra en el santuario del corazón y luego asciende, ¿no? Llegando a la garganta, activando la voluntad de llegar hasta la cima, pasando por el entrecejo y activando la voluntad individual y llegando luego al centro corona en la cúspide. Y cuando llegamos al centro corona somos coronados, y ser coronado es hacerse rey de nuestros propios territorios, que son nuestros diferentes cuerpos sutiles. Y esto es lo que nos asiste y nos guía el Arcángel Miguel. Y en la cima, ¿no?, del Tor tenemos su torre que corona la cima y que nos recuerda que somos seres celestiales, que somos reyes de nuestro propio destino, que estamos, que nuestro destino individual es expresar la magnificencia, el poder solar del yo soy, ¿no? Y aparte de esto, este punto, esta antena, ¿no?, de piedra en la cima del Tor ayuda también al pasaje de almas en la transición desde esta hasta otras vidas, ¿no? Este es un punto como energético, focal, donde las almas que quitan su experiencia terrestre son atraídas para atravesar otras dimensiones, ¿no? Y sintetizar la experiencia de vida terrestre. Entonces estos son los octaedros, aparte de ayudar al descenso y a la conexión con los seres angélicos, también tienen la función de ayudar al ascenso de la conciencia que terminó la experiencia consciente en la vida humana a otros reinos superiores, ¿no? Entonces es un flujo continuo de energía en uno y otro sentido, ¿no? Es literalmente un centro, ¿no?, como un centro de transmisión de radio que puede a su vez llevar frecuencias de sonidos a instancias superiores vibratorias y también traer frecuencias invisibles y etéricas y ayudarlas a manifestar. Este es el poder que tiene entonces en otra de sus funciones este sitio, este portal energético del Tor.